Capítulo 9. Perseverancia. El esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. El octavo paso hacia la riqueza. La perseverancia es un factor esencial para el procedimiento de transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se mezclan adecuadamente, forman una sociedad irresistible. En general, los hombres que acumulan grandes fortunas son conocidos como fríos, a veces hasta como despiadados. A menudo son mal interpretados. Lo que tienen es fuerza de voluntad, que ellos combinan con la perseverancia, utilizando ambas para apoyar sus deseos y asegurarse de este modo el logro de sus objetivos. Por lo general, Henry Ford ha sido mal interpretado como insensible y despiadado. Esta mala interpretación surgió del hábito de Ford de seguir todos sus planes con constancia. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos, abandonándolos a la primera señal de oposición o desventura. Unos pocos continúan, a pesar de toda adversidad, hasta que los alcanzan. Es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de persistencia, pero esa cualidad es para el carácter de un hombre lo que el carbón para el acero. En general, la formación de un gran patrimonio implica la aplicación de los 13 factores de esta filosofía. Todos aquellos que acumulan dinero tienen que comprender estos principios y ponerlos en marcha perseverantemente. Test de perseverancia. Si usted está siguiendo lo que se dice en este libro con la intención de aplicar los conocimientos comunicados, su primera prueba en cuanto a su nivel de perseverancia la encontrará cuando comience a seguir los 6 pasos descritos en el capítulo 2. A menos que usted sea parte del 2% de personas que ya poseen un objetivo marcado y que se esfuerzan por alcanzarlo, así como un plan definido para conseguirlo, puede leer las instrucciones y continuar después con su rutina diaria, sin llegar a cumplir nunca con ellas. El autor lo está verificando en este momento, debido a que la falta de persistencia es una de las principales causas de fracaso. Es más, la experiencia con miles de personas ha señalado que la falta de continuidad es una debilidad común a la mayoría de las personas. Se trata de una falta que puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que se venza dependerá totalmente de la intensidad del deseo de cada uno. El punto de partida de todo logro es el deseo. Téngalo en cuenta siempre. Deseos débiles llevan a resultados débiles, del mismo modo como un fuego pequeño produce muy poco calor. Si le parece que le falta perseverancia, remédielo construyendo en su interior un fuego mucho más fuerte por debajo de sus deseos. Continúe leyendo hasta el final y luego vuelva al segundo capítulo y empiece de inmediato a poner en práctica las instrucciones que allí se dan en relación con los 6 pasos. La avidez con la que siga esas instrucciones indicarán con claridad lo mucho o lo poco que desea acumular dinero. Si descubre que se siente indiferente, le aseguro que no ha adquirido todavía la conciencia del dinero que debe poseer antes de poder estar seguro de acumular una fortuna. Las fortunas gravitan alrededor de los hombres cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas con la misma seguridad con que el agua se vuelve hacia el océano. En este libro usted puede encontrar todo tipo de estímulos necesarios para sintonizar cualquier mente normal a las vibraciones que atraerán el objeto de sus deseos. Si llega a la conclusión de que su perseverancia es débil,
Centre su atención en las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el poder. Rodéese de un equipo de trabajo y podrá desarrollar la perseverancia a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de ese grupo de personas. Encontrará más guías para el aumento de la perseverancia en los capítulos sobre la autosugestión y la mente subconsciente. Siga las instrucciones perfiladas allí hasta que la naturaleza del hábito transmita a su mente subconsciente una imagen clara de la meta buscada. A partir de ese punto, ya no se verá obstaculizado por la falta de persistencia. Su mente subconsciente actúa continuamente, tanto si usted está despierto como si duerme. ¿Tiende a la conciencia del dinero o a la conciencia de la pobreza? No le serán de ningún valor los esfuerzos espasmódicos o intermitentes para aplicar las reglas. Si desea obtener resultados, tiene que aplicar todas las reglas hasta que esa aplicación se haya convertido en un hábito establecido. De ninguna otra manera podrá generar la necesaria conciencia del dinero. La pobreza va hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia quien se ha preparado deliberadamente para atraerlo, y según las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se apoderará de la mente que no se ocupe de la conciencia del dinero. Una conciencia de la pobreza se desarrolla sin aplicación consistente de hábitos propicios a la misma. La conciencia del dinero, en cambio, se ha de crear, a menos que uno la tenga de forma innata. Comprenda el completo significado de las afirmaciones que se hacen en el párrafo anterior y habrá entendido la importancia de la perseverancia en la acumulación de riquezas. Si no existe perseverancia, se verá derrotado, incluso antes de empezar. Con la perseverancia, de seguro lo logrará. Si alguna vez ha sufrido con una pesadilla, se dará cuenta del valor de la perseverancia. Se encuentra usted en la cama, medio despierto, con la sensación de estar a punto de ahogarse. No se siente capaz de volverse de lado, ni de mover un músculo siquiera. Se da cuenta de que tiene que recuperar el control de su cuerpo. A través de un esfuerzo de fuerza de voluntad, se las arregla finalmente para mover los dedos de una mano. Mientras sigue con el movimiento de los dedos, extiende su control a los músculos de un brazo, hasta que puede levantarlo. Luego, de la misma manera, logra el control del otro brazo. A continuación, puede controlar los músculos de una pierna, luego de la otra. Por último, y con un supremo esfuerzo de voluntad, recupera el control completo de su sistema muscular y logra escapar de su pesadilla. El truco se ha efectuado paso a paso. ¿Cómo librarse de la inercia mental? Es posible que le sea necesario liberarse de su inercia mental mediante un procedimiento similar, con movimientos lentos al principio, para luego aumentar poco a poco su velocidad, hasta recuperar un total control sobre su voluntad. Sea firme, sin que importe lo lento con que se mueva al principio. Con la constancia llegará el éxito. Si selecciona con dedicación a su equipo de trabajo, encontrará en él a una persona al menos que le ayudará en el desarrollo de la perseverancia. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron motivados por la necesidad. Desarrollaron el hábito de la persistencia porque fueron impulsados por las circunstancias y tuvieron que llegar a ser perseverantes. No hay sustituto alguno para la persistencia. No puede ser reemplazada por ningún otro atributo. Recuerde esto, y lo animará al principio, cuando la marcha le parezca ardua y lenta. Quienes han cultivado el hábito de la perseverancia parecen disfrutar de una especie de seguro contra el fracaso. No importan las veces que se vean acabados.
siempre terminan por subir el último peldaño de la escala. A veces parece como si existiera un guía oculto cuya tarea consistiera en poner pruebas por medio de toda clase de experiencias descorazonadoras. Aquellos que, después de la derrota, se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces el mundo entero grita: ¡Bravo! Sabía que lo conseguirías. El guía escondido no deja que nadie disfrute de grandes logros sin pasar por la prueba de la perseverancia. Quienes no la superan, tampoco llegan a donde quieren. Quienes sí la superan, se ven recompensados por su perseverancia. Como compensación, reciben la conquista del objetivo que hubieran estado persiguiendo. Pero eso no es todo. También reciben algo mucho más substancial que la compensación material: el conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Elévese por encima de sus fracasos. Hay excepciones a esta regla. Unas pocas personas conocen por experiencia lo sana que es la perseverancia. Son las personas que han aceptado el fracaso solo como algo transitorio. Son las personas cuyos deseos se aplican de un modo tan firme que la derrota acaba por transformarse en victoria. Los que estamos observando lo que acontece en la vida, vemos a un número abrumadoramente grande de personas desmoronadas por la derrota, que ya no vuelven a levantarse jamás. Vemos a los pocos que aceptan el castigo de la derrota como una urgencia de hacer un esfuerzo incluso mayor. Estos últimos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar las bofetadas de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que exista, es el poder, silencioso pero irresistible, que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Si hablamos de ese poder, lo denominamos perseverancia y lo dejamos tal cual. Pero hay algo que todos necesitamos entender. Si no se posee perseverancia, no se alcanza éxito notable alguno en ningún campo de actividad. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana de distancia, el grande y misterioso Broadway, el cementerio de las esperanzas muertas y la puerta delantera de la oportunidad. A Broadway han acudido personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor o todo aquello que se considera exitosa. De vez en cuando, mientras alguien abandona la larga procesión de buscadores, el mundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero Broadway no se conquista fácil ni con rapidez. Reconoce el talento, sabe distinguir el genio y recompensa en dinero después de que uno se haya negado a claudicar. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway. Y ese secreto estará siempre indisolublemente ligado a una palabra: perseverancia. El secreto se narra en la lucha de Fannie Hurst, cuya persistencia le permitió conquistar el Gran Camino Blanco. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Aunque esa transformación no se produjo enseguida, eventualmente llegó. Durante 4 años, la señorita Hurst conoció las aceras de Nueva York, de primera mano. De día trabajaba y de noche confiaba. Cuando el futuro aparecía como negro, ella no se decía: muy bien, Broadway, tú ganas. Por el contrario, pensaba: muy bien, Broadway, es posible que derrotes a algunos, pero no a mí. Yo te obligaré a que te entregues. Un editor, el del Saturday Evening Post, le envió su 36ª nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le publicaran una historia.
El escritor mediocre, al igual que todas las personas mediocres, hubiese abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido la primera negación. Ella recorrió las calles durante 4 años porque estaba decidida a triunfar. Después llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El guía invisible había puesto a prueba a Fanny Hurst y ella la había superado. A partir de ese entonces, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta avidez que ella apenas tenía tiempo para contabilizarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó de a gotas, sino en oleadas. Los derechos de la película para su última novela, Great Lotter, le trajeron $100,000. Se dice que ha sido el precio más alto pagado en la historia antes de una publicación. Sus regalías de la venta del libro probablemente serán mucho mayores. Brevemente acaba de leer una descripción de lo que la persistencia es capaz de conseguir. Fanny Hurst no es una excepción. Allí donde las personas acumulan grandes fortunas, puede estar seguro de que antes han adquirido perseverancia. Broadway es capaz de dar una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige persistencia de quienes apuestan por la cima. Kate Smith dirá amén cuando lea esto. Durante años, ella cantó, sin dinero ni recompensa, delante de todo micrófono que le ponían enfrente. Broadway le dijo, ven y consíguelo, si puedes tomarlo. Ella lo tomó, hasta que un día feliz, Broadway se cansó y dijo, ¿de qué sirve? Nunca se sabe cuándo te vas a ir a otro lado, así que di tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio, y era muy alto. En verdad, es rentable ser perseverante. Y acá hay una afirmación alentadora que lleva a una sugerencia con una gran importancia. Miles de cantantes que aventajan a Kate Smith están paseando de arriba a abajo buscando tener un descanso sin tener éxito. Muchos han ido y venido. Muchos de ellos cantan bastante bien, pero han fallado en tener éxito, debido a que les falta el coraje de continuar hasta que Broadway se canse de rechazarlos. Usted puede entrenarse para ser perseverante. La perseverancia es un estado mental y, por lo tanto, se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la perseverancia se basa en razones definidas, entre las que se encuentran las siguientes. A. Definición de propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso, y quizás el más decididor hacia el desarrollo de la perseverancia. Una motivación lo suficientemente fuerte nos fuerza a derribar muchas dificultades. B. Deseo. Resulta comparativamente fácil ganar y mantener la perseverancia en persecución del objeto de un intenso deseo. C. Confianza en sí mismo. Creer en la propia capacidad para realizar un plan estimula a uno a conseguirlo con perseverancia. Se puede desarrollar la confianza en uno mismo por medio del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión. D. Definición de planes. Los planes organizados, incluso si son débiles y poco prácticos, estimulan la perseverancia. E. Conocimiento exacto. La perseverancia se ve gatillada por el hecho de saber que los planes de uno son sanos y que están hechos sobre la base de la experiencia o la observación. Suponer, en lugar de conocer, destruye la perseverancia. F. Cooperación. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los que nos rodean tienden a desarrollar la perseverancia. G. Fuerza de voluntad.
El hábito de enfocar los pensamientos propios en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la perseverancia. H. Hábito. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. El temor, que es el peor de todos los adversarios, se puede curar con real efectividad por la repetición forzada de actos de valor. Todo aquel que haya peleado en una guerra lo sabe muy bien. Haga su propio inventario de perseverancia. Antes de abandonar el tema de la perseverancia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esta cualidad primordial. Mídase con valentía, punto por punto, y determine cuántos de los 8 factores de la perseverancia le faltan. El análisis puede llevarle a descubrimientos que le entregarán una nueva comprensión de sí mismo. Síntomas de falta de persistencia. Aquí encontrará a los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro notable. No solo hallará los síntomas que indican una merma de la perseverancia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esta debilidad. Estudie la lista con mucho detenimiento y obsérvese con honestidad si realmente desea saber quién es usted y qué se ve capaz de hacer. Estas son las debilidades que debe dominar todos aquellos que acumulan riquezas. 1. Fracaso al momento de reconocer y determinar con claridad y detalle qué es lo que se desea. 2. Dilación, con o sin causa. Por lo general, apoyada por toda una serie de justificaciones y excusas. 3. Falta de interés para adquirir conocimientos especializados. 4. Indecisión. El hábito de delegar siempre, en lugar de abordar los temas de frente, apoyada también por numerosas excusas. 5. Hábito de apoyarse en justificaciones, en vez de crear planes definidos para la solución de los conflictos. 6. Autosatisfacción. No hay mucho remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para los que la sufren. 7. Indiferencia. Habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en toda ocasión, en vez de afrontar la oposición y luchar contra ella. 8. Hábito de culpar a todos los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. 9. Debilidad de deseo, a causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. 10. Predisposición e incluso avidez por abandonar la contienda a la primera señal de derrota, basada en uno o en varios de los 6 temores básicos. 11. Falta de planes organizados, expuestos por escrito de forma que puedan ser analizados. 12. Hábito de descuidar el moverse por ideas o de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. 13. Desear en lugar de querer. 14. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza, en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. 15. Buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar a cambio algo equivalente, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego y la tendencia a buscar buenas gangas. 16. Temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista porque, por lo general, existe en la mente subconsciente
donde su presencia no suele ser reconocida. Véanse los 6 temores básicos más adelante. Si teme a las críticas. Examinemos algunas de las señales del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que familiares, amigos y público en general influyan sobre ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor al rechazo. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica de que serían blancos si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Millones de personas descuidan adquirir una educación adecuada porque, tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen por la borda sus vidas en nombre del deber, porque temen a la crítica. El deber no exige a nadie que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y del derecho a vivir su vida a su modo. La gente se niega a tomar riesgos en los negocios porque temen a la crítica si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer metas altas e incluso descuidan el elegir una profesión, porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir: no aspires tan alto, porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo antes concebido por mí. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro mío, algo me dijo: no puedes hacerlo. El trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú, en todo caso, para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde cuna. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? La gente pensará que estás loco, y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si, de pronto, todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Dispuse de una excelente oportunidad, allí mismo, en ese momento, para matar toda ambición antes de recuperar el control sobre mí mismo. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y requieren que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. El momento preciso para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas, que nunca alcanzarán la fase de planificación y puesta en práctica. La casualidad se puede fabricar a medida. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de casualidades favorables. Hay una parte de verdad en esto, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados, porque pasan por alto otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el cual se producen las casualidades favorables.
Durante la depresión, W.C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos ni trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse la subsistencia, el vodevil. Además, contaba con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios, que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se lastimó en el cuello. Demasiadas cosas, las suficientes como para abandonar el lugar y dejarlo todo. Pero Fields perseveró. Sabía que si seguía en pie, tarde o temprano la casualidad se le presentaría. Y lo hizo. Pero no la casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada. Desaparecido todo su dinero, sin trabajo, cuando tenía unos 60 años. Ella también buscó la casualidad y la encontró. Su continuidad le produjo un éxito asombroso en el último período de su vida, mucho más allá de la edad en la que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado su ambición de conseguir algo. Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa de 1929, pero aún le quedaban la perseverancia y el valor. Dotado de estas dos armas, más dos ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de $10,000 semanales. Desde luego, si uno tiene perseverancia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. La única casualidad en la que se puede confiar es aquella que uno ha sabido labrarse por sí mismo. Y eso es algo que se logra por la aplicación de la perseverancia. El punto cero siempre es la definición del objetivo. Examine a las primeras 100 personas que encuentre. Pregúnteles qué es lo que más desean en la vida. Y 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decírselo. Si las presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, unas pocas felicidad, algunas otras fama y poder, otras reconocimiento social, una vida placentera, habilidad para bailar, cantar o escribir. Pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus aspiraciones, expresados de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos, apoyados por deseos concretos, alcanzados a través de una constante persistencia. ¿Cómo cultivar la perseverancia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la perseverancia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia, ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzos mínimos. Los pasos necesarios son: 1. Un objetivo definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. 2. Un plan concreto, expresado en una acción continua. 3. Una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativos, incluyendo las sugerencias negativas de los demás. 4. Una alianza amistosa con una persona o más, capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos 4 pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos 4 pasos de forma que se conviertan en una costumbre. Son los pasos mediante los cuales se puede controlar el propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas,
en pequeñas cantidades o en grandes. Son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento global. Son los 4 pasos que garantizan casualidades favorables. Son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades. Son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos quienes aprenden a dar estos 4 pasos. Es el beneficio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. No tiene forma de saber los hechos, pero me atrevo a decir que el gran amor de la señora Wallis Simpson por un hombre no fue accidental, ni tampoco el resultado de solo rupturas favorables. Había un deseo ardiente y cuidadosa búsqueda en cada paso del camino. Su primera tarea era amar. ¿Qué es lo más importante que existe en la tierra? El maestro lo llamó amor, no reglas hechas por el hombre. Criticismo, rencor, difamación o matrimonios políticos, sino amor. Ella sabía lo que quería, no después de conocer al príncipe de Gales, sino que mucho antes de eso. 2 veces, cuando falló en encontrarlo, tuvo la valentía de continuar con su misión. Su aparición de la oscuridad fue lenta, progresiva y en orden persistente, pero fue segura. Ella triunfó sobre desigualdades increíblemente grandes, y sin importar quién es uno, o qué pueda uno pensar sobre Wallis Simpson, o sobre el rey que renunció a su trono por su amor. Ella es un ejemplo sorprendente de perseverancia aplicada, un instructor en las reglas de la autodeterminación de quien todo el mundo debería tomar lecciones de rentabilidad. Cuando usted piensa en Wallis Simpson, piense en alguien que sabía lo que quería y sacudió el mayor imperio del mundo para obtenerlo. Las mujeres que se quejan que este es un mundo de hombres, las mujeres que no tienen la misma oportunidad de ganar, le deben a sí mismas estudiar cuidadosamente la vida de esta inusual mujer, que a una edad que la mayoría de las mujeres consideran vieja, capturó el corazón del soltero más codiciado de todo el mundo. ¿Y qué pasa con el rey Edward? ¿Qué lección podemos aprender de su parte en este gran drama mundial moderno? ¿Habrá él pagado un precio demasiado alto por el cariño de la mujer que él escogió? Seguramente nadie, excepto él, puede dar la respuesta correcta. El resto de nosotros solo podemos hacer elucubraciones. Esto es todo lo que sabemos. El rey vino al mundo sin su propio consentimiento. Nació con grandes riquezas, sin pedirlas. En forma persistente, andaba en busca de matrimonio. Los políticos y hombres de Estado en toda Europa apostaron cara o cruz a mujeres mayores y princesas. Debido a que él fue el primogénito, heredó una corona que no buscaba y tal vez tampoco deseaba. Durante más de 20 años, no fue un hombre libre. No podía vivir su vida de la manera que quería. Tenía poca privacidad. Y finalmente asumió tareas impuestas a su posición cuando subió al trono. Alguien podría haber dicho que, con todas estas bendiciones, el rey Edward debería haber encontrado paz mental, satisfacción y felicidad de vivir. Lo cierto es que detrás de todos los privilegios de una corona, todo el dinero, fama y el poder heredado por el rey Edward, había un vacío que solo podía ser llenado con amor. Su mayor deseo era el amor. Mucho antes de conocer a Wallis Simpson, él dudó sentir esta gran emoción universal tirando de las cuerdas de su corazón, latiendo en la puerta de su alma.
y gritando por expresarse. Y cuando él conoció a su alma gemela, gritando por este mismo privilegio sagrado de expresión, la reconoció y sin miedo ni disculpas, abrió su corazón y lo ofreció. Ni todos los propagadores de escándalos en el mundo pueden derribar la belleza de este drama internacional, a través del cual dos personas encontraron el amor y la valentía para enfrentar el desdén en forma abierta, renunciar a todo lo demás para darle una expresión santa. La decisión del rey Edward de renunciar a la corona del imperio más poderoso del mundo por el privilegio de seguir el resto de su vida con la mujer que él eligió, fue una decisión que requirió valor. La decisión también tuvo un costo. Pero ¿quién tenía el derecho de decir que el precio era demasiado alto? Seguramente no fue él quien dijo: quien está sin pecado alguno, déjelo tirar la primera piedra. Como una sugerencia para cualquier malintencionado que escoge censurar al duque de Windsor debido a que su deseo era por amor y por haber declarado abiertamente su amor por Wallis Simpson al punto de haber renunciado a su trono por ella. Dejen recordarles que la abierta declaración no fue esencial. Él podría haber seguido la costumbre de relaciones escondidas que ha prevalecido en Europa durante siglos, sin haber renunciado a su trono, o la mujer que él escogió, y no hubiera habido el reclamo de la iglesia o el lego. Pero este inusual hombre estaba formado de rigurosa materia. Su amor era puro, profundo y sincero. Representaba lo único que sobre todo lo otro él deseaba más. Por consiguiente, él tomó lo que quería y pagó el precio exigido. Si Europa hubiera sido bendecida con más soberanos con el corazón humano y rasgos de honestidad del anterior rey Edward para el siglo pasado, ese desafortunado hemisferio que ahora arde con codicia, odio, lujuria, confabulación política y amenazas de guerra, hubiera sido una historia diferente y mejor para contar. Una historia donde hubiera gobernado el amor y no el odio. En las palabras de Stuart Austin Beer, elevamos nuestro vaso y tomamos este brindis por el ex-rey Edward y Wallis Simpson. Bendecido es el hombre que ha llegado a entender que nuestros mudos pensamientos son nuestros más dulces pensamientos. Bendecido es el hombre que, de las profundidades más oscuras, puede ver la figura luminosa del amor. Y viendo y cantando dice: mis pensamientos por ti son más dulces que hacer una promesa. En estas palabras, pagaremos tributo a las dos personas que más que cualquier otra en los tiempos modernos han sido las víctimas del criticismo y los receptores del abuso, debido a que encontraron el mayor tesoro de la vida y lo reclamaron. La señora Simpson lo leyó y aprobó este análisis. La mayoría del mundo aplaudirá al duque de Windsor y Wallis Simpson debido a su persistencia en buscar hasta encontrar la mayor recompensa de la vida. Todos nosotros nos beneficiaremos al seguir su ejemplo en nuestra propia búsqueda de lo que exigimos de la propia vida. ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder cósmico que da a los hombres de perseverancia la capacidad para dominar los problemas? ¿Acaso la cualidad de la perseverancia despierta en la mente alguna forma de mecanismo espiritual, mental o alguna química que permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue en la lucha, incluso después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado contrario? Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que, empezando desde abajo,
construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más de una gran fuerza de voluntad. O como Thomas A. Edison, que con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseverancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de muy útiles inventos. Tuve el feliz privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año, durante un largo tiempo y, en consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos atributo alguno, excepto la perseverancia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros surgían. Cuando se realiza un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos de antaño, se llega a la inevitable conclusión de que la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del objetivo fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus metas. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida. Comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas, y observaremos que todos ellos tienen un rasgo común destacable: la perseverancia.